presento, bueno, creo que muchos ya le conocéis a Pablo Barrier, cardiólogo del Hospital San Pedro de Logroño, y nos va a hablar del uso del electrocardiograma como herramienta para valorar al paciente con mareo, con palpitaciones o con síncope o con sospecha de muerte súbita, los trastornos de automatismo de conducción que pueda haber. Muchas gracias, Gerardo. También quiero agradecer a Ignacio Cubián el contar conmigo para estar un rato con todos vosotros y repasar juntos algunas cosas que ya sabéis y aprender algunas otras nuevas que incluso yo he aprendido pues preparándola sobre el valor de una prueba que es fundamental, pero es una prueba, no deja de ser una prueba complementaria, fundamental en la evaluación de un paciente con síncope. A ver, la presentación no va. Ahora. Bueno, el papel del médico, sea médico de atención primaria, médico de emergencias o médico de urgencias ante un paciente con síncope, es el de actuar con muy poco tiempo, dependiendo del ámbito en el que estéis, pero en general, muy poco tiempo. Tenemos que ser capaces a integrar toda la información previa que tengamos del paciente. Esto es muy interesante porque nuestro sistema informático, el Selene, tiene un montón de información útil de la que podemos partir, estudiar, incluso evaluar antes de ir a atender al paciente por el que nos consultan. Eso es muy útil, muy interesante, que tenemos que llevarlo atrás y es una información muy útil para poder tomar decisiones. La exploración física básica, un soplazo en un paciente con un síncope, en un paciente mayor, pues puede ser el indicador de que el paciente tiene una estenosis aórtica severa y eso acabar de explicar el síncope. Y luego pruebas, valorar el comportamiento de la tensión arterial en situación basal, en algunas pruebas de provocación, y el electrocardiograma, que tiene utilidad, como veremos a lo largo de esta hora y media que nos queda por delante, tanto en situaciones basales como si tenemos la suerte de registrar en el momento del paciente sintomático, pues alteraciones electrocardiográficas que sean compatibles con la sintomatología del paciente. Las tres grandes preguntas que tenemos que responder: primero, garantizar que sea realmente un síncope. En segundo lugar, caracterizar el síncope. Tenemos que intentar ver si es un síncope más o menos grave. Y lo tercero, que muchas veces se hace de manera haciendo pruebas y excluyendo alteraciones relevantes, descartar que ese síncope no ocurra en un paciente con una cardiopatía subyacente grave, evidente, o que la tengamos delante y no seamos todavía capaces a diagnosticar. Simplemente recordar la definición de síncope: es una pérdida brusca del conocimiento y de tono muscular de carácter breve y con recuperación espontánea, provocada por la disminución o interrupción del flujo cerebral global. Esto implica que el paciente puede tener simplemente una hipotensión como respuesta al dolor y esa hipotensión acabar dando una hipoperfusión cerebral transitoria y un síncope. Hay pacientes que tienen predisposición por patología neurológica o por la toma de algunos medicamentos que predisponen a que su capacidad vascular esté reducida para los cambios bruscos de tensión arterial. O luego ya, lo que no vamos a ver ahora, centrar en etiologías cardíacas, primariamente arritmogénicas, o hay algunas cardiopatías estructurales claras que pueden o bien predisponer a obstrucción dinámicas en el tracto de salida y causar hipotensiones por obstrucción del tracto de salida, o algunas tan estables como la estenosis aórtica severa. Este es un esquema muy bonito que resume las guías de síncope y un poquito simplifica. La idea es que tenemos que intentar simplificar en síncope reflejo, síncope ortostático y síncope cardiogénico, que puede ser lo que os digo, arrítmico, estructural o de causas mixtas. Como causas de pérdida de conciencia no sincopales, tenemos las caídas accidentales, tenemos muchas veces pues también trastornos metabólicos, hipoglucemias, alteraciones hipoxemia, por ejemplo, o incluso la epilepsia. La epilepsia no es un síncope, la epilepsia es una pérdida de conocimiento no debida a
a hipoperfusión cerebral, sino debido a un cortocircuito a nivel cerebral. No tiene nada que ver con el síncope, pero a veces plantea el diagnóstico diferencial. Este es un esquema que en el 2008, cuando hice una charla que me pidieron en Santiago para atención primaria, es una idea que se me ocurrió, resumir las cosas que no pueden faltar nunca en la anamnesis. No voy a entrar en ellas, las tendréis, pero básicamente es un poco lo que tenemos que preguntar siempre para hacer una historia. La historia clínica es fundamental y básica, y es para intentar orientar un poco al perfil de síncope. Y eso pues exige un tiempo, exige una paciencia, exige una sistemática en la anamnesis que aquí os la podéis resumir. La exploración física básica, no me voy a meter demasiado, pero lo que sí que vamos a ver es analizar el papel del electrocardiograma, que es una herramienta fundamental, que puede ser un aliado estupendo si tenemos confianza en nuestras capacidades para evaluarlo, o puede ser un enemigo terrible que nos genera incertidumbre si no sabemos usarlo o interpretarlo de manera juiciosa. Cuando te coges las guías de síncope, pues te resume lo único que pone sobre el electrocardiograma en todas las tablas es esto. Te pone que el síncope arrítmico es altamente probable, pues cuando el electro muestra, lo iremos viendo, bradicardia importante o pausas inusales, MOVID 2 o tercer grado de bloqueo AV, bloqueo de ramas alternantes, taquicardias ventriculares o supraventriculares paroxísticas rápidas, o luego episodios de taquicardia ventricular no sostenida o polimórfica en el contexto de trastornos de QT largo. Y luego en pacientes que llevan dispositivos, marcapasos o desfibriladores, pues a lo mejor hay un problema específico en el funcionamiento del dispositivo. Hay cosas, os pongo, siguiendo con la explicación del detective, pues a veces un paciente que tiene un síncope y tienes un electrocardiograma, un bloqueo V avanzado, pues si el paciente no toma fármacos, no hay ninguna causa que lo justifique, pues tenemos ahí ya la causa de síncope si sabemos interpretar bien el electro, pues tenemos el diagnóstico de síncope. Ese es el elemental, querido Watson. Luego hay otras causas que son más difíciles de identificar. Hay pacientes que tienen cardiopatías que a veces están diagnosticadas y a veces no, miocardiopatías. Vamos a centrarnos en dos grupos, que son la miocardiopatía hipertrófica y la displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Voy a presentar luego un par de casos que tuvimos en el hospital recientemente. Y luego está el grupo de las canalopatías. Son pacientes que pueden tener una muerte súbita, la anatomía y la necropsia es negativa, pero el paciente se ha muerto. El paciente se ha muerto a veces porque tienen alteraciones, se llaman canalopatías porque precisamente eso, tienen alteraciones, muchas de ellas genéticamente heredadas, de canales clave en la regulación del sistema eléctrico del corazón que pueden predisponer a arritmias graves o potencialmente letales. Algunas de ellas tienen pistas en el electro que las vamos a ir revisando a lo largo de la tarde. Empezamos simplemente por hablar por un poquito del sistema de conducción. Vamos a hablar primero de las bradiarritmias. Sabéis que sabéis un bloqueo de rama pues es un trastorno en la conducción por debajo del nodo AV, en el que la despolarización del ventrículo ocurre por unas vías distintas a lo habitual, porque una de las ramas está bloqueada y se cumplen dos criterios obligatorios, que es QRS ancho de más de 120 milisegundos, y luego una despolarización del ventrículo que tiene una morfología en electrodo típica. Aquí podéis ver en el centro el patrón típico del RSR' o R grande en V1. Esto es el patrón típico de bloqueo de rama derecha. Y en el lado derecho, pues veis, buscáis la M, que siempre les explico a los residentes, QRS ancho, y hay que buscar la M. Si la M está en V1 o V2, pues hablamos de bloqueo de rama derecha. Si la M o el patrón que se parece a una M está en V5 o V6, pues tenemos el bloqueo de rama izquierda. Esto es un trastorno de conducción en el sistema eléctrico. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es un marcador de riesgo para tener bradiarritmias. Aquí os enseño un caso de un paciente, un electro hace muchos años, pero esto os lo pongo para explicaros y demostraros que los trastornos de conducción no son todo o nada. A veces
dependiendo un poco de la situación global del paciente, puede estar presente. Y aquí veis en el lado de la izquierda, en los primeros seis latidos, podéis ver que es, especialmente en V5 y V6, podéis ver que esos 6 primeros latidos están conducidos con morfología de bloqueo completo de rama izquierda. Pero cuando la frecuencia cardíaca baja un poquito, ese bloqueo de rama izquierda pues, puede llegar a desaparecer. Esto es importante simplemente para haceros ver que los trastornos podemos verlos en un momento y dejar de verlos en otro. Esto es lo que explica un poco la necesidad a veces de hacer evaluación invasiva o hacer monitorización de Holter a largo plazo para buscar correlación entre sintomatología y hallazgos electrocardiográficos. Otro ejemplo es un paciente de síncope que presenta un síncope mientras iba conduciendo y este es el electro que tenéis aquí de llegada al servicio de urgencias, que podéis ver, si os fijáis bien, tiene un eje derecho, eje izquierdo, positivo, negativo, tiene un hemibloqueo anterior de rama izquierda y tiene un QRS ancho, predominantemente positivo en V1, que te habla de que tiene un bloqueo de rama derecha, y luego si os fijáis bien, el intervalo PR también está un poco largo. Esto, el paciente ha tenido un síncope, pero es que el paciente tiene un trastorno de conducción eléctrico subyacente avanzado. Tiene un PR largo, un hemibloqueo anterior de rama izquierda y un completo de rama derecha. O sea, es un paciente que es altamente probable que el síncope haya sido por un tema bradiarrítmico. Tiene papeletas para tener. Aquí tenéis un dibujo del sistema de conducción y un poquito la relación que tenemos del sistema de conducción con el anillo aórtico. Y abajo en representación hablamos de 4 fascículos. Realmente tenemos, sabéis que la rama derecha del haz de His es como si fuera un fascículo, la rama izquierda del haz de His tiene 2 hemifascículos, el anterior y el posterior, ya van 3, y luego funcionalmente el nodo AV es como si fuera el cuarto fascículo. Entonces, este paciente que teníamos antes pues tenía un trastorno trifascicular, tenía un PR largo, tenía un bloqueo completo de rama derecha y tenía un hemibloqueo anterior de rama izquierda. Entonces tenía un trifascicular. Con cualquier situación puede predisponer que progrese ese trastorno aquí tenéis lo que estaba explicando, tenía un bloqueo de rama derecha, un hemibloqueo anterior de rama izquierda y un PR largo, un trastorno trifascicular. Y lo que pasa es, el sistema de conducción es como el hundir la flota. Si vamos afectando a las distintas ramas o distintos fascículos funcionales, pues podemos llegar a tener trastornos de conducción avanzados. En resumen, tenemos que esto en principio es clase 1 de indicación de marcapasos, cuando los trastornos, el bloqueo bifascicular o trifascicular se asocia a presencia de bloqueo AV de segundo o tercer grado alternante, o bien en estudio electrofisiológico se ve un HV largo, son indicadores de que este paciente tiene necesidad de marcapasos. Y luego, lo que nos pasa en el día a día es que pues, nos encontramos un síncope en un paciente con esos trastornos de conducción, pero sin llegar a ver el bloqueo AV. Entonces, es la valoración clínica, sabiendo que el síncope en este perfil es un marcador de progresión. Un paciente que tiene un síncope con ese trastorno de conducción que os he enseñado antes, tiene una probabilidad de avanzar a bloqueo AV muy altas, de 5-11% al año, con lo cual pues, es razonable a veces implantar un marcapasos si el síncope te lo orienta. Marcapasos que, lógicamente, si el paciente está en sinusal, pues será un marcapasos de DD, y el paciente está en fibrilación auricular, pues un VI. Relaciones anatómicas importantes, pues aquí estoy un poquito siguiendo con el dibujo y para explicaros la importancia, pues esto es un caso de un paciente, por ejemplo, que tiene un síncope a la semana de alta de haberle puesto una TAVI. Esto os lo explico simplemente, pues porque fijaros, la relación anatómica del anillo aórtico, que lo veis ahí, con eso que veis en azul se llama el septo membranoso, y justo por debajo del septo membranoso pues ya emerge la rama izquierda del haz de His. ¿Esto es importante? Pues sí, porque nosotros justo tenemos que intentar anclar la válvula en la TAVI a una altura pues 2-3 milímetros y tiene que caer a ras. Si la ponemos un poquito más baja, ejemplo, mejor así lo veis,
aquí veis un poquito en la línea roja de la izquierda, es la altura ideal en la que tenemos que inflar y anclar la TAVI. Fijaros que si nos vamos un poquito más bajos, vamos a estar dañando la rama izquierda, la de GIS, en un paciente, imaginaros, pues que tuviera de base un bloqueo de rama derecha, que no es infrecuente, pues si tenemos esta complicación, es indicación pues de marcapasos. Esto suele ocurrir en las primeras 24, 48, 72 horas, que es lo que un poco condiciona la evaluación posterior de la TAVI, pues tenemos que ver eso, ver que no tengan problemas de sangrado a nivel del cierre, pero a nivel de la conducción tenemos identificado que la presencia de un bloqueo de rama derecha previa es un marcador de riesgo para que acabe necesitando marcapasos. Y esto puede ocurrir, esto puede ocurrir de manera tardía. Entonces, un paciente que hace una semana se le puso una TAVI y tiene un síncope, pues el umbral para descartar trastornos de conducción tiene que ser muy, muy bajo. Hablando ya del nodo V. El nodo V pues, es el cuarto fascículo. Sabemos que puede haber alteraciones en la conducción. Cuando hablamos del nodo V, pues hablamos de bloqueo AV. Y cuando hablamos del bloqueo V de primer grado, más que bloqueo es un retardo. No es un bloqueo propiamente dicho. Es decir, la onda P siempre va seguida de QRS. No hay ninguna P bloqueada. Por eso no es un bloqueo AV de primer grado, es un retardo en la transmisión del impulso en el nodo AV. Se define por más de 5 cuadraditos, que son 200 milisegundos, y en principio esto no es una causa habitual, salvo PRs extremadamente largos de síncope. Sí que puede ser causa de síncope el bloqueo V de segundo grado, que es el segundo nivel. Aquí sí que tenemos un bloqueo en la transmisión del nodo AV. Vamos a encontrar, por tanto, alguna onda P bloqueada, y estos bloqueos, al igual que os enseñé antes, pueden ser transitorios o permanentes, pueden tener un carácter regular o irregular y se clasifican en MOVIZ 1 o Benkeback. A mí me gusta el Benkeback por la W. La W es que el intervalo PR de manera progresiva se va, W es en inglés de ancheando, se va ancheando el intervalo PR hasta que una P se bloquea y luego se reinicia el ciclo. Eso, el MOVIZ 1 no suele ser indicación tampoco de marcapasos, pero ya el MOVIZ 2 sí. Aquí os traigo un ejemplo de explicación de abajo, una tira de ritmo con si os fijáis, la prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una P se bloquea y no se conduce. El truco para diagnosticarlo es medir el intervalo PR del primero conducido y compararlo con el último conducido, y veis si son iguales, pues es un bloqueo AV de segundo grado MOVIZ 2, y si son distintas, como veis aquí en el caso, estamos hablando de un MOVIZ 1. No suele ser tampoco indicación general, ya os digo, de marcapasos. Aquí sí, el tercer grado, el segundo grado MOVIZ 2, tenéis aquí un ejemplo muy, muy sencillo. Veis en la tira de ritmo que, aparte de tener un trastorno de conducción, parece que el QRS es ancho, con lo cual el paciente debe tener algún trastorno de bloqueo de rama, pero tiene un PR que parece más o menos estable hasta que la tercera onda P que veis en la tira pues es una P no conducida. Es un bloqueo V 2-1. Y luego ya el tercer grado es el bloqueo V completo. El bloqueo V completo también lo llamamos disociación auriculoventricular. Aquí el nodo V está hundido. No hay conducción. No hay conducción que pase por el nodo V, y eso genera pues una disociación auriculoventricular. Eso lo vamos a ver luego también. Disociación auriculoventricular porque las aurículas van a su ritmo, como podéis ver en la tirada abajo, pero como el nodo V no conduce, el QRS depende de marcapasos que están por debajo del nodo AV y conducen lentos, como veis ahí, lentos y con QRS ancho. A veces nos encontramos ritmo de escape nodal, que puede ser un QRS no demasiado ancho, o ya cuando el marcapasos que tiene actividad automática está por debajo del nodo V, podemos encontrarnos el ritmo idioventricular, pues que es como podéis ver en la parte de abajo, con QRS ancho y anómalo. Habitualmente se origina pues, en el Purkinje y las frecuencias de escape son muy bajas. Paciente que tiene un síncope y tiene un bloqueo V de segundo grado, MOVIZ 2 o un bloqueo V completo, pues ya tenemos directamente el diagnóstico,
Y otro ejemplo tenéis aquí, un síncope en una paciente anciana, que si os fijáis en la parte de arriba, pues no hay nada que te haga pensar, mira, no tiene, el PR es normal y está todo conducido, pero de repente en la telemetría la paciente pues hace un bloqueo AV completo de tercer grado, veis varias P's, hasta 2 o 3 o casi 3 P's hasta que vuelve a conducir un QRS y luego vuelve a bloquear y veis hasta 1, 2, 3 P's no conducidas. Aquí hay más P's, más aurículas que ventrículos. Esto es un bloqueo AV de tercer grado. Luego vamos a ver en la sección de QRS ancho que hablaremos también de disociación auriculoventricular en las TVs, cuando ahí lo que va a haber es más ventrículos que aurículas, ¿vale? Esto es un ejemplo para explicaros un poco, pues aquí la relación, las ondas en el bloqueo V completo, pues las ondas P van a su bola y los QRS van a su bola, y el ejemplo de abajo, pues es el ejemplo real de la paciente con un bloqueo V avanzado. Este es el típico test para los residentes rotantes de familia que les puede caer en 15 días, pues cuál es cuál en cuanto a bloqueo V, y es el de arriba, pues es un bloqueo V de segundo grado, MOVID 2, el del medio es un bloqueo V MOVID 1 y el de abajo pues es un PR largo constante, no es un bloqueo, es un retardo en la conducción AV de primer grado. En cuanto a tratamiento, esto es importante recordar, el tratamiento urgente que tenemos para los cuadros de bradiarritmia a veces puede ser inducida por la instrumentación, a veces nos pasa cuando pinchamos la radial, el paciente está muy nervioso o la técnica es realmente dolorosa, pueden hacer bradiarritmia, hipotensión, y la atropina pues es el tratamiento inicial para tratar la bradiarritmia. El mecanismo de acción, pues recordar que es un antagonista de los receptores muscarínicos que están en el nodo AV y en el nodo sinusal, y lo que al bloquear esos receptores, la acetilcolina no hace nada y damos campo al simpático para que suba la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción, y eso pues permite a veces solucionar bradiarritmias transitorias. Importante recordar que es ineficaz. La atropina es ineficaz cuando tenemos bloqueos infragisianos. Esto es importante. La de elección, la favorita, es el isoproterenol, es la leudrina. La leudrina es un fármaco, es una catecolamina. Y en este esquema podéis ver un poquito, es una catecolamina ideal porque su efecto principal es aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca estimulando los receptores beta, aunque también tiene un efecto vasodilatador. Aumenta la frecuencia cardíaca y un poco vasodilatador. Aquí en la parte de abajo podéis ver que principalmente aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco, pero reduce un poco las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Eso tiene implicación porque la parte buena de la leudrina es que es útil, es el simpático mimético ideal para tratar todas las bradiarritmias. Aquí os pongo un poquito el esquema, que es útil para la enfermedad del seno, la bradicardia sinusal, la disfunción sinusal, los bloqueos supragisianos e incluso donde no vale la atropina, aquí la leudrina podría valer, en bloqueos infragisianos. En este caso, no reduce el grado de bloqueo ni va a mejorar la conducción, pero lo que sí que va a hacer es, va a aumentar el automatismo en marcapasos subsidiarios. O sea, esos marcapasos que a lo mejor descargaban a 30 a 35 por minuto, pues poniendo esto a lo mejor hace que descarguen a 30, a 45, 50 y podamos salir un poquito del bache. Es útil pacientes pues trasplantados cardíacos que tienen denervación, pues a considerarlo en ese grupo de pacientes por lo que os acabo de explicar antes en cuanto al mecanismo de acción de la atropina. ¿Cómo se utiliza? Pues en principio aquí os lo dejo para que lo podáis ver y recordar simplemente esas características. Es una catecolamina. Sabéis que todas las catecolaminas tienen que usarse lo mínimo posible, la más selectiva posible y durante el menor tiempo posible. Pero en este caso, su mecanismo, ya os digo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y a cambio pues puede reducir la tensión vascular periférica
Y en pacientes, pues, por ejemplo, un paciente con una estenosis aórtica severa, pues esa reducción de las resistencias vasculares puede empeorar los síntomas. Por eso, por lo menos, escuchar que no tenga un soplo de estenosis aórtica. Y como aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, si es un paciente con cardiopatía isquémica crónica, pues ese aumento de demanda en algunos casos puede provocar angina. Siempre hay que acostumbrarse a que estos pacientes, si pones el medicamento, tiene que estar monitorizado para que, como todo catecolamina puede ser proarrítmica y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero normalmente lo utilizamos de manera transitoria. ¿Transitoria hasta qué? Transitoria hasta que se ponga un marcapasos definitivo o en algunos casos pues se pone un marcapasos temporal. Aquí os dejo esta magnífica iconografía que ahora hay un montón que circula por internet, pero os la comparto, es de Nick Mark, que está muy bien para que la podáis revisar un poco. Cambiando un poquito ya de ámbito, hemos visto un poco de bradiarritmias, vamos a la otra parte, que son las taquiarritmias. Es un síncope precedido de palpitaciones. Aquí, ¿qué os parece este electro? Es un paciente que es una taquicardia que es un poco irregular. Si os fijáis en la tira de ritmo, es un pelín irregular, es bastante rápida. Veis en el tercer, cuarto latidos, en los primeros 4 latidos, veis que hay algo de irregularidad, pero lo característico es que es una taquicardia de QRS ancho. Aquí la clave en pacientes con taquicardia, y por simplificaros un poco la vida, tenemos que ver si es taquicardia de QRS ancho o QRS estrecho. ¿Definido por qué? Pues por más de 3 cuadraditos. Y aquí veis claramente que es una taquicardia de más de 3 cuadraditos, más de 120 milisegundos, y con QRS ancho y con una morfología, pues que si os veis en V1, V2, pues parece que es de bloqueo de rama derecha. Pero luego vamos a ir viendo algunas características más, porque te sugiere que es una taquicardia grave, una taquicardia grave. Tenemos la suerte, lo que os dije, cuando vamos a ver un paciente, a veces tenemos la mala suerte de que tenemos que verlo con 0 información. Pero ahora, a veces podemos tener 5 minutos. A mí cuando me llaman para el código de infarto, siempre al menos 5 minutos puedo tener pues, para bucear un poco por la historia de atención primaria o ir directo si no tengo tiempo. Esta es una de las mejores aplicaciones que tenemos en Selene, mientras que funcione, que es lo que llamo yo el ojo de halcón. En el ojo de halcón pues, tenemos la posibilidad de revisar. Imaginaros que estáis en el centro de coordinación de emergencias. Si os llaman por un paciente y pues mira, no tenéis tiempo, pero podéis ir al ojo de halcón para ver en 30 segundos cuál es su electrocardiograma basal. Y este era el electrocardiograma basal que tenía el paciente, que lo vamos a repasar juntos. Fijáis, es un paciente que tenía pues de base, tenía un PR largo y luego de base tenía un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Lo veis ahí? En V5, V6. QRS ancho y buscamos la M está en V5, V6. Entonces, este era el electrobasal del paciente. Era un paciente con cardiopatía isquémica previa, incluso si os fijáis, aquí os fijáis en D3 y AVF, pues incluso parece que hasta hay Qs en cara inferior y hay Ts negativas en cara inferior. Es un paciente que tiene historia de cardiopatía isquémica previa. Con este electrocardiograma es de suponer que la fracción de eyección residual después del infarto seguramente esté reducida, porque hay una relación entre el empeoramiento de la función ventricular y el desarrollo de trastornos de conducción, y este era su electrobasal, y este es el electro con taquicardia. Entonces, si os fijáis, el eje cambia. Hay un eje, pasamos de basalmente tener una morfología de bloqueo de rama izquierda a, durante el episodio de taquicardia, hace un bloqueo de rama derecha y hace, si os fijáis, luego lo vamos a ir viendo, pero es un concepto que se llama que todas las puntas apuntan hacia arriba. Veis, desde V1 a V6, en precordiales todas las puntas apuntan hacia arriba, eso se llama concordancia. Y eso es un indicador de que la arritmia es una arritmia grave, es una taquicardia ventricular. El paciente se atendió en urgencias del San Pedro, se le sedó, lo toleraba aceptablemente bien, pero se le puso una sedación y se hizo una cardioversión, y después de la cardioversión es este electrocardiograma, que si os fijáis, pues ahora el QRS ha vuelto a su bloqueo de rama izquierda y quedan algunas alteraciones en cara inferior que eran secundarias a un infarto inferior antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos
taquicardias de QRS ancho. Y este es un esquema muy bonito y muy sencillo. Vamos a ver, aquí tenéis un poco los tres bloques que pueden explicar que un paciente tenga una taquicardia de QRS ancho. A la izquierda, bajo la parte de aberrancia, pues os explica que hay pacientes que pueden tener taquicardias supraventriculares, es decir, la arritmia se origina arriba, que baja por el nodo AV con normalidad y se encuentra, pues imaginaros una rama izquierda bloqueada. O un paciente que ya lleva un marcapasos o un paciente porque tiene una vía accesoria. El estímulo se origina arriba, pero se acaba ensanchando por algo que pasa por debajo del nodo. Quedaros con el bloqueo de rama. Un paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda y de repente entra en una FA rápida, pues la arritmia se origina arriba, pero el QRS va a ser muy ancho por el bloqueo de rama. Si tenemos el conocimiento de que el bloqueo de rama izquierda ya era conocido, pues entonces tenemos menos dudas que si el paciente debuta con una FA rápida, con un bloqueo de rama izquierda. Eso es una de las causas para encontrarnos un bloqueo de rama, vamos, un QRS ancho, una taquicardia de QRS ancho. La segunda, que es la que está en el centro, es la principal. Las cardiopatías estructurales avanzadas, tanto miocardiopatía dilatada isquémica y muchas miocardiopatías pueden generar cicatrices a nivel del músculo que generan focos de origen de arritmias ventriculares. En este caso, veis ahí en el dibujito, el estímulo está abajo y estas son las taquicardias ventriculares que según un poquito la morfología pueden ser monomórficas, polimórficas, torsal de puntas o incluso si son múltiples focos irregulares pues puede llegar a ser hasta incluso la fibrilación ventricular. Pero esta es la idea de si un paciente tiene una cardiopatía estructural avanzada y te encuentras una taquicardia de QRS ancho, lo primero que tienes que pensar es que sea una taquicardia ventricular, antes de empezar a hacer diagnósticos diferenciales y tal. Pero es lo primero y luego lo vais a ver en un esquema de New England, que es el paso a dar. Y luego tenemos este último grupo de pacientes, pues que la arritmia se origina arriba, pero en vez de bajar por el sistema de conducción normal, baja por una vía accesoria, que es lo que llamamos el síndrome de presitación. Y si es sintomática, con arritmias, pues ya llamamos síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esto es la idea, es decir, la idea clave de lo que os voy a explicar un poquito ahora para plantear el diagnóstico diferencial entre taquicardias de QRS ancho, si es origen ventricular o supraventricular conducido con alguna de estas particularidades, ¿vale? En cuanto al esquema que os explicaba, el esquema práctico que os explicaba, va por aquí. Esto es un England de hace bastante tiempo, pero empieza por la pregunta de ¿es una taquicardia de QRS ancho? Pues lo primero que te pregunto, ante una taquicardia de QRS ancho, lo primero que te pregunto es si tienes cardiopatía subyacente. Si es que sí, hay que asumir que es una taquicardia ventricular y hay que tratarla como tal. Luego os voy a explicar un poquito las opciones de tratamiento. Si la taquicardia ventricular es mal tolerada clínicamente, pues el tratamiento inmediato es la cardioversión. La taquicardia ventricular es bien tolerada, pues a lo mejor podemos empezar a jugar ahí un poquito con fármacos antiarrítmicos. Pero la sospecha inicial debe de ser taquicardia ventricular. Si el paciente no tiene cardiopatía estructural, aquí te sugieren valorar un poquito el ritmo. Si el ritmo es regular o irregular. A veces es muy difícil con frecuencias tan rápidas llegar a distinguir si es regular o irregular. Y básicamente, pues si es regular y el paciente está inestable, pues considera que es lo mismo, una taquicardia ventricular. Y si está estable, te plantean en ritmos regulares el poder utilizar adenosina para plantear diagnósticos diferenciales de supraventriculares. Y ya si el ritmo es irregular, aquí lo más probable es que juguemos solo con dos opciones. O bien que el paciente tenga realmente una taquicardia ventricular polimórfica o esté fibrilando, o bien tenga esto que os he explicado aquí antes, una fibrilación auricular rápida que baje no por el sistema de conducción, sino por la vía accesoria, y eso acabe generando pues un QRS ancho y una FA preexcitada, y eso en general puede ser muy mal tolerado porque no tenemos el nodo V que frena la arritmia de arriba. Y esto pues
es indicación pues, de desfibrilación. En cuanto a los criterios clínicos, es la cardiopatía estructural. Y en cuanto a los criterios de electrocardiografía específicos para plantear el diagnóstico diferencial, es un poquito esta diapositiva, que la vamos a repasar punto a punto. Hay algunas cosas que son un poco difíciles de entender, pero que las vais a ver con los ejemplos. El criterio clave para el diagnóstico de una TV es pues, tener lo mismo que os dije antes, tener disociación aurículo-ventricular. Pero aquí va a haber más ventrículos que aurículas. Y eso ocurre, pues eso ocurre en el 50% de las taquicardias ventriculares, aunque, por lo que os digo, solo se acaba viendo en el 50% de los casos y esto acaba siendo evidenciable en las taquicardias de cuerdas ancho en solo el 25% de los casos. Hay algunos trucos, hay algunas derivaciones especiales que nos permiten rastrear la onda P perdida por el medio de los QRS, y lo vamos a ver ahora un poquito en algunos ejemplos. Aquí fijaros. Aquí es útil e interesante pues, utilizar una tira de ritmo. Aquí tenemos que concentrarnos en buscar una tira de ritmo que suele ser o bien lo de siempre, o D2 o V1, y buscar, rastrear actividad auricular. En la parte de abajo podéis ver marcadas en negro donde caen las ondas P auriculares. Y en la tira de ritmo hay varias marcadas y acabamos viendo que hay más ventrículos que aurículas. Si os fijáis, siguiendo la primera muesca negra, hay una P, pero hay dos complejos ventriculares. Entonces, aquí hay más ventrículos que aurículas. Esto solo puede ser en caso de una taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? La derivación de Lewis, que es la que os comentaba un poquito dónde habría que colocar los electrodos para intentar amplificar esa derivación. Y aquí tenemos un poquito otro ejemplo, que es muy difícil de ver, pero se rastrea. Si os fijáis allá arriba, hay alguna actividad que es bastante repetitiva, que al final que ahí cae justo en la onda T, si os fijáis, pero hay actividad que se supone que puede ser auricular con una cadencia menor que la frecuencia ventricular. Entonces es un ejemplo de disociación auriculoventricular. Si tenéis la suerte en una tira de ritmo de taquicardia ventricular, vamos, de QRS ancho, de identificar esto, pues ya tenéis directamente el diagnóstico, ¿vale? Hay otra cosa que para lo que nos sirve y muy mucho la tira de ritmo, ¿vale? En estos pacientes, si la tolerancia hemodinámica es aceptable, la tira de ritmo es muy útil porque fijaros, tenéis una tira de ritmo que es QRS ancho, bueno, aquí no es demasiado ancho realmente, pero tiene bueno, no me voy a meter a explicaros, pero bueno, no es demasiado ancho, pero es una taquicardia ventricular, ¿vale? Es una de estas que son fasciculares, que no son muy malas, no, a veces van sin cardiopatía subyacente, tienen morfología de bloqueo de rama derecha, ¿veis? En V1, y luego tiene un hemibloqueo anterior de rama izquierda. Esto pues simplemente sabiéndolo, pero lo que os quiero explicar es en la tira de abajo. En la tira de abajo podéis ver que en medio del bosque hay una flor allá al fondo, ¿la veis? Podéis ver ahí que hay algo distinto. Pues ese algo distinto es vuestra clave para hacer el diagnóstico de la taquicardia de QRS ancho. Esto se llama una captura. Esto es que en medio de la arritmia ventricular, casualmente, un latido de arriba conduce abajo. Si eso ocurre, el ritmo basal tiene que ser ventricular. Y eso es la pista, la captura es la pista de que lo que tienes delante es una taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Disociación auriculoventricular. Y estos hallazgos en la tira de ritmo de o captura o fusión, que esto es un concepto parecido, fijaros siempre en la tira de ritmo.
Luego ya nos meteremos a analizar lo demás, pero ahora en la tira de ritmo, fijaros que en medio de esa taquicardia rápida, regular, que parece bastante regular, de QRS ancho, veis algunos latidos que son distintos al de la taquicardia, y en este caso, pues, es un latido mezcla entre el auricular y el ventricular, y es un latido que se llama un latido de fusión. Si te encuentras eso, es criterio diagnóstico de que estás ante una taquicardia ventricular, ¿vale? Repasando, disociación AV, la derivación de Luis, buscar en la tira de ritmo capturas o fusiones. Esos son, si lo encontramos, es indicación de taquicardia ventricular. Y luego ya empieza la complejidad, que no nos vamos a meter demasiado. Esto es una diapo que es de... La pongo porque es que la hace y la jefa de cardiología del Hospital de Ferrol, que yo soy de Ferrol, y os recomiendo la página, es Cardioprimaria Ferrol. Y ahí está, es muy interesante y de vez en cuando pues te hacen resúmenes o webinars y esto es muy bonito. Te explica un poco la captura y la fusión. Si te lo encuentras en la tira de ritmo, diagnóstico de TV. Luego ya podemos, que ya no me voy a meter aquí a esto, que podemos empezar a hacer análisis de las morfologías de la taquicardia. ¿De acuerdo? Y hay, cuando la morfología de taquicardia tiene configuración de bloqueo de rama derecha, pues tenemos unas tablitas que las vamos a consultar pues para ver si cumple con la morfología de bloqueo de rama derecha estos criterios que tenéis aquí, o en presencia de bloqueo de rama izquierda estos otros criterios, que básicamente os los voy a resumir en, fijaros, aquí. Bueno, hay algunas morfologías, por ejemplo, pues que es, si tú te encuentras en la morfología del bloqueo de rama derecha, pues una muesca en la parte descendente, que veis ahí, las orejas de conejo, pues es un criterio, pero no es interesante que gastéis el tiempo en esto. Esto, si tenéis interés en aprenderlo, os invitamos en noviembre, hacemos unos cursos de electrocardiografía avanzada y los compañeros de arritmias os explican esto de manera más específica, pero conceptos básicos sí que me interesa, que, por ejemplo, esto. Este es el concepto de concordancia, lo expliqué antes. Es una taquicardia de QRS ancho y en las derivaciones precordiales, que es de V1-V6, os fijáis, todas las puntas apuntan hacia abajo. ¿Veis? En V1 apunta hacia abajo, en todas las precordiales las puntas apuntan o hacia arriba o hacia abajo, eso es concordancia y eso no es patrón mnemónico, pero suele ser indicador de que el origen es la taquicardia ventricular. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto no os lo voy a explicar demasiado y luego simplemente sí que me interesa que os acordéis un poquito de este criterio, o que os suene por lo menos el nombre de este hombre. Es el algoritmo de Berekei. Fijaros, este hombre fue capaz usando una sola derivación, que es, por eso es mi diapositiva favorita de arritmias, que no es lo mío, es ver en taquicardias de QRS ancho AVR y ver si hay R en AVR, estamos ante una taquicardia ventricular. Eso, si te paras a pensarlo un poco, pues tiene mucho sentido, porque como sabéis, la derivación de AVR es esta que ponemos aquí, es arriba y a la derecha. Y el ventrículo normalmente va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, si el estímulo viene del lado opuesto de la punta del ventrículo izquierdo, pues va de abajo arriba y va a enfrentarse a AVR. Y entonces sería positiva en AVR. Esto es una cosa que, si paras a pensarlo, tiene mucho sentido. La única manera de que haya R positiva en AVR, pues es que el origen del estímulo sea en el ventrículo. Entonces, R en AVR, pues es diagnóstico de taquicardia ventricular. Si no tiene R en AVR, pues aquí nos dicen que nos fijemos en el componente inicial del complejo. Si es ancho, si hay una R ancha o una Q ancha, pues se refiere a un cuadradito. Eso te sugiere taquicardia ventricular. ¿Y por qué ancha? Porque los estímulos que vienen de arriba normalmente suelen tener el QRS más estrecho que los que vienen de abajo. Entonces, si el componente inicial es demasiado lento, es que el estímulo se origina abajo.
¿de acuerdo? Y esto es otro truco. Si no tiene una R o Q ancha, pues ya vamos a ver el tercer criterio, que es un poquito que tenga una muesca en la onda Q, que sea una onda Q pues un poco mellada. Y luego ya está el último criterio, que es complejo, pero que es como partir el complejo en el componente inicial, el vector inicial de despolarización, y ver si es mayor o menor que el vector, que la segunda mitad, que el vector final del QRS. Y esto un poquito viene a explicaros que si la parte inicial es más lenta, te sugiere que el origen sea taquicardia ventricular. No vamos a meternos, pero simplemente acordaros, el Berekei, que es el criterio muy útil para, si nos ponemos a mirar en morfología, que puede ser útil para diagnosticar la TV. Como os expliqué, la taquicardia de QRS ancho hay que manejarla siempre como TV. En caso de que el paciente esté inestable, por supuesto, hacer una cardioversión eléctrica, y tenemos la posibilidad en los pacientes que lo toleran bien de usar fármacos antiarrítmicos. Y este es un poquito el algoritmo que te ponen. Taquicardia de QRS ancho, inestable, cardioversión sincronizada. Estable, pues te dejan hacer maniobras vagales, como clase 1, te podrías dar por casos excepcionales de supraventriculares pues que dependieran del nodo V y que bloqueando el nodo V cortas la taquicardia. Dejan como 2A usar adenosina, aunque no, por supuesto, si tienes presitación en electrobasal, y te plantean como antiarrítmico de elección la procainamida por encima de la miodarona. Vale, os voy a explicar un poquito por qué. Esto es orgullo español. En el 2016, un equipo español pues demostró en un estudio randomizado que comparando con pacientes con taquicardia de QRS ancho, muchos de ellos, la enorme mayoría, con cardiopatía estructural subyacente y con una tolerancia hemodinámica aceptable, randomizaron procainamida frente a miodarona y vieron un poquito dos cosas: cómo de eficaz era en cortar la arritmia el fármaco antiarrítmico y cómo de seguro era el uso de estos fármacos en el contexto de un paciente grave. Y vieron que la procainamida era más segura que la miodarona y más eficaz para cortar la taquicardia en los primeros 40 minutos. Entonces, es una cosa que es un orgullo español que tenemos que tenerlo presente en pacientes con taquicardia regular de QRS ancho, con una tolerancia clínica aceptable. Si queremos usar un fármaco antiarrítmico, tenemos que usar la procainamida antes que la miodarona, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se usa? Bueno, esto es la procainamida, es que fijaros, es un fármaco de grupo 1A, actúa en la fase 0 de la despolarización de la membrana y es útil como os dije que la leudrina es muy útil en casi todo el espectro de la bradiarritmia. La procainamida es bastante útil en muchos de las taquiarritmias. Es útil para hacer cardioversión farmacológica en Flutter o FA con o sin prescitación, incluso como alternativa a los fármacos 1C, que son los que utilizamos habitualmente, que es la fleca o la propafenona. Y luego tiene utilidad incluso pues en la FA preexcitada, que sabíamos que la miodarona está contraindicada en esos pacientes. ¿Y cómo se usa? Pues me acuerdo un profesor mío, cuando estaba en la residencia, pues que él era experto en arritmia, que siempre que había un paciente con taquicardia ventricular, vamos preparando 1 gramo, es fácil de utilizar, 1 gramo de procainamida, que es un vial, lo cargas en 10 y vas poniendo de 100 en 100, de 100 en 100. Bolos de 100 en 100, siempre con el paciente, por supuesto, monitorizado y con acceso al desfibrilador y con posibilidad de hacer un registro periódico y fiable de la tensión arterial. Porque lo que hay que ver en estos pacientes es si la arritmia se corta, que el paciente no se hipotense. La hipotensión que dicen para cortar el fármaco pues es hasta 70, 80 de sistólica.
y luego ver también que no ensanche demasiado el QRS. Si ocurre alguna de esas dos cosas, pues entonces tenemos que parar el fármaco y la sedación y la cardioversión. Pero quedaros con lo que os he explicado, que es un fármaco excepcional en el manejo de las taquicardias de QRS ancho aceptablemente toleradas. ¿De acuerdo? Y es segura, más segura que la amiodarona. Otro ejemplo, ya cambiando un poquito es un paciente que tiene un síncope de esfuerzo en un varón de 21 años y que tenéis este electro previo en el selene. Os dejo ahora 10 segundos para que me digáis algo mientras que me bebo un poco de agua. Gerardo, te voy a preguntar a ti porque no puedo preguntarle a nadie más. Nos comenta Gerardo, pues que sí, que el QRS es un poco ancho, y el QRS es un poco ancho porque precediendo el inicio del QRS hay una onda delta. Y eso, si somos sistemáticos y siempre empezamos por el principio, empezamos por PR, fijaros, el PR corto. Entonces es un PR corto, y el PR corto ya automáticamente os tiene que hacer pensar en que pueda haber una onda delta, que si os fijáis la hay. Entonces es un paciente pues, que tiene un síncope con un electrovasal de un patrón de preexcitación. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Esto es un síndrome pues, que describieron hace muchos años, en 1930, los médicos que le pusieron el nombre al síndrome, que es Wolff, Parkinson y White, que vieron en un paciente, en un hombre de 21 años previamente sano, que tenía historia de palpitaciones desde la niñez, con una exploración física y una placa de tórax normal, y ahora pues sería eco, TAC y cardioresonancia normal, pero con este electro, que este electro es lo que nos permite empezar a sospechar que probablemente no tenga una cardiopatía subyacente y el problema tenga que ver con el tema rítmico, y eso te lo da el electrocardiograma, que es lo que estamos viendo ahora. La presentación me gusta siempre explicaros como el que tiene el telepeaje. Va por la autopista y tiene, en vez de pararse en la estación de peaje a pagar y que en el PR, pues tiene el sistema de telepeaje y puede pasar muy rápido. Y eso es la vía, lo que vendría a ser un poquito la vía accesoria. Y eso que es una variante anatómica que en algunos pacientes pues puede hacer que basalmente tengan este electro, que es el diagnóstico. Se caracteriza por la tríada de PR corto, menos de 120 milisegundos en sinusal, la presencia de onda delta. La presencia de onda delta te orienta al origen de la vía accesoria. QRS ancho, por esto que os digo, por el empastamiento del complejo QRS, es un QRS ancho, y luego pueden y suelen tener alteraciones secundarias de la repolarización, pues que son opuestas a la polaridad de la onda delta y el QRS. Puede ser en pacientes sin ningún tipo de enfermedad subyacente, que es lo más habitual, aunque algunas veces pues asocia algunas cardiopatías como el Epstein o miocardiopatía hipertrófica y algunas metabolopatías raras. Pero una cosa es tener el patrón electrocardiográfico y otra cosa es tener el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es cuando tienes este patrón y síntomas asociados. ¿De acuerdo? Ese es el Wolff-Parkinson-White. Aquí repasando un poquito para acostumbraros la vista a la onda delta y luego hablaros 2 minutos de que pues hay los haces. Esto es haz de Kent, haz de James y haz de Mahane. El haz de James ahí ahora dicen que no existe. Entonces, básicamente, ¿qué os explico? Os explico en este esquema pues que podemos tener pacientes en los que veis arriba de todo el, el estímulo eléctrico baja por la vía accesoria, que está en esa localización. Pues al estar en esa localización se llama haz de Kent, y si baja por ahí, al no bajar por el intervalo, por el nodo AV, acorta el PR y
por bajar por ahí te da la onda delta, eso te orienta a dónde está la vía accesoria. Esto es muy interesante y muy divertido para los pacientes, para los especialistas en arritmias, que con los electrocardiogramas pueden deducir dónde está la vía accesoria. ¿Vale? Y no me voy a meter en absoluto a explicaros. Esto es un corte para que veáis un poquito. Es un corte desde arriba, es el anillo mitral, el anillo tricúspide y la distribución un poco de las vías, que en principio pues cada una tiene sus particularidades. A veces son vías que pueden ser evidentes, pueden estar presentes todo el rato y se pueden ver en el electro de superficie durante todo el rato. A veces esas vías desaparecen, son intermitentes. A veces, pues dependiendo un poquito de las propiedades fisiológicas, electrofisiológicas, pueden tener una velocidad de conducción más o menos rápida y eso pues es lo que determina el riesgo de tener esa vía accesoria. Hay pacientes pues, que tienen vías accesorias que son potencialmente graves, que pueden generar arritmias graves y otras que no. Si la arritmia baja pues por el nodo AV, como veis aquí en el ejemplo de la izquierda, llamamos que son taquicardias ortodrómicas. Pero si la arritmia baja, imaginaros una FA a toda galleta, que baja por la vía accesoria, el ejemplo de la izquierda, tenemos taquicardias antidrómicas que generan ritmos irregulares y QRS ancho. ¿QRS ancho por qué? ¿Porque se originan arriba? ¿Porque se originan abajo? No. ¿Porque tienen bloqueos de rama? No. Porque se originan arriba pero bajan por la vía accesoria. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que os explica un poquito del telepeaje. ¿De acuerdo? Hay un montón de algoritmos para intentar identificar dónde está la vía accesoria, pero no os los voy a decir. Si queréis, tenéis ahí Easy ECG tutorial. Ahí tú tienes un paciente con eso, con un electro, y te va preguntando para un principiante de sí, no, y te dice dónde está la taquicardia. ¿Dónde está, perdón, la vía accesoria? Aquí es un ejemplo que no vamos a entrar en él, pero simplemente pues siguiendo un poquito te pregunta ¿cómo es la onda delta en esta derivación? Te va haciendo una serie de preguntas y te acaba diciendo dónde está la localización de la vía. Y esto, desde el punto de vista práctico, ¿cuál es? Pues que algunas vías que están muy pegadas al nodo AV, si las tienes más riesgo en el proceso de ablación, pues generar un bloqueo AV. Sabes que en un paciente joven, asintomático, en el que lo haces como prevención primaria, pues hay que valorar ese riesgo, que es bajo, pero es un riesgo que dependiendo de la localización de las vías, pues es mayor o menor. ¿Cómo tenemos que actuar ante las taquicardias con QRS ancho en estos pacientes? Pues básicamente tenemos que ver si la taquicardia es ancha o no. Si la taquicardia es estrecha, son taquicardias ortodrómicas, ahí te permite utilizar pues adenosina. ¿Para qué? Pues para bloquear el nodo AV y ver el comportamiento de la taquicardia. Si la taquicardia es supraventricular y bloqueamos el nodo AV, pues podemos llegar un poco incluso a cortar la taquicardia. Si no, te recomiendan simplemente fármacos frenadores, beta bloqueantes o verapamilo. Y luego ya, si tenemos taquicardia no ortodrómica, o sea, la antidrómica, o sea, la de QRS ancho, ahí ya es cuando nos plantean los diagnósticos diferenciales que vimos antes de si estamos ante una TV o ante una supraventricular aberrada. Y en este caso, fijaros, si es un paciente con un Wolf que tiene una FA preexcitada, nos dicen que si el paciente está inestable, siempre la cardioversión eléctrica, y si está estable, una vez más, nos plantean la posibilidad de usar la procainamida. ¿De acuerdo? Puede ser usada como clase 2A y no nos recomiendan utilizar la miodarona. ¿De acuerdo? Entonces, quedaros un poquito con la diapo aquella de proca sí, AMI o no, pues aquí también es claramente aplicable. Otro ejemplo de otro paciente, totalmente ya cambiándonos hemos visto un poquito bradiarritmias, hemos visto un poco el diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho, acabamos de ver un poco el síndrome de precipitación, igual Parkinson-White, y ahora vamos a ver un poquito este caso, a ver qué os parece, que perfectamente pudo haber tenido un síncope también.
¿Qué os parece este caso? Pues os veis ahí un poquito, es RSR' en V1, pero con una morfología un poco particular. No es un bloqueo de rama derecha al uso. Es un paciente que, pues, que tiene, además de tener ese RSR', tiene el ST elevado en V1, V2 y tiene una morfología de la onda T particular y diagnóstica de un síndrome o por lo menos un patrón de Brugada. Es un paciente que tiene un síndrome de Brugada. ¿Qué es el síndrome de Brugada? Pues ya entramos en la parte de canalopatías. Son pacientes que tienen una alteración en el canal del sodio codificado por un gen particular, descrito por un grupo de cardiólogos, una familia de 3 hermanos de arritmólogos, los hermanos Brugada, y que identificaron hace muchos años que había un grupo de pacientes pues, que tenían un electro con estas características de elevación de ST en precordiales derechas y síncopes o episodios de muerte súbita. En este caso, hay dos cosas que tenemos que tener presentes. Tenemos que, a veces hay diagnósticos electrocardiográficos dudosos, pero que podemos confirmar poniendo las derivaciones precordiales 1 o 2 niveles más altos para ver si ese patrón electrocardiográfico es reproducible. Y 2, siempre tener en la cabeza que es un factor de riesgo que predispone a arritmias ventriculares más de reposo que de esfuerzo. Luego veremos que hay otras arritmias que pueden ser más inducidas por las catecolaminas, en este caso son más de reposo, y a veces inducidas por fiebre o por fármacos. ¿Por qué por fiebre? Porque cuando sube la temperatura, la proteína del canal del sodio pues tiene un cambio y eso puede hacer que magnifique el patrón electrocardiográfico y aumente el riesgo de arritmias o por fármacos. Aquí tenéis un poco el electro típico, lo veis aquí a la izquierda, y donde tenemos que poner las derivaciones, subir un par de 1 y 2 espacios intercostales más altos, la V1, V2, para ver si el patrón que tenemos en el electro inicial es reproducible y tiene valor. Entonces, es el único patrón típico. Hace años describían hasta 3 patrones electrocardiográficos para diagnosticar el Brugada. Hoy por hoy solo nos quedamos con este, que este es el único patrón diagnóstico, que es el tipo 1. El tipo 1 es el que tiene la elevación del segmento ST en V1, V2, las ondas T negativas y esta morfología pues, en aleta de tiburón, que es el patrón típico del Brugada tipo 1. ¿De acuerdo? A veces podemos encontrarnos patrones tipo 2 y tipo 3 pues que no llegan a tener estos criterios, pero que no se consideran diagnósticos. ¿De acuerdo? Aquí es el esquema del tipo 1, que es el de la izquierda, el único patrón diagnóstico. A veces en V1, V2 nos encontramos esas morfologías. Elevación del punto J y luego morfología pues como en silla de montar. Esos en principio eran los tipos 2 y tipo 3 que si el paciente está asintomático probablemente no haya que hacer nada más o como mucho pues subir un poquito las pegatinas para ver si se convierte en el tipo 1 y en algunos casos específicos pues a lo mejor se puede hacer valoración cardiológica y pruebas específicas de provocación. Aquí estamos hablando recordando la fisiopatología, es el canal del sodio. Pues si queremos bloquear más el canal del sodio, pues tenemos fármacos antiarrítmicos específicos para bloquear el canal del sodio, pues por ejemplo la flecainida, que puede acabar desenmascarando un patrón de Brugada. Importante para todo el mundo, especialmente para médicos de emergencias y de urgencias, recordar que las fenocopias, es decir, las fenocopias, otras patologías que presentan alteraciones electrocardiográficas que te hacen pensar o te pueden hacer sospechar que tienes un Brugada. Muy frecuente la hiperpotasemia. La hiperpotasemia te da ondas T picudas que si las ves en V1, V2, pues pueden tener morfologías que asimilan a Brugada. Miocardiopatías, incluso las miocarditis. Esta semana pasada, preparando el curso,
hubo una publicación de que los pacientes con miocarditis grave que tienen un patrón de Brugada, una fenocopia de Brugada, son pacientes que tienen un pronóstico especialmente malo y que es un marcador de que van a necesitar asistencia ventricular y es una forma de presentación de las miocarditis más graves y con peor evolución. Luego tenemos, pues, en el contexto de una embolia pulmonar, acordaros que las precordiales derechas son las que sufren la presión pulmonar elevada alta y es el RSR' o el bloqueo de rama derecha, pues puede tener que ver con la embolia pulmonar. Y luego pues hay un montón de fármacos que pueden alterar, especialmente los antiarrítmicos, que pueden dar estas morfologías. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Pues si el paciente está sintomático y tiene un patrón tipo 1, en principio se considera un paciente de alto riesgo que tendría que hacer revisiones con cardiología. Si ha tenido un síncope y el síncope es dudoso o claramente cardiogénico, el paciente va a tener indicación para un desfibrilador, por supuesto. Y luego hay grupos de estratificación que nos permite un poco pues, valorar. Hay discusión sobre el papel del estudio electrofisiológico en estos pacientes y algunos criterios electrocardiográficos que te pueden sugerir un poco el mayor o menor riesgo de arritmia de esos pacientes. En todo caso, como todo estudio genético, como toda enfermedad genética, estudio activo en la familia, tratar la fiebre y evitar un montón de fármacos que puedan inducir ese patrón de Brugada, y en casos de tormenta arrítmica, pues acordaros pues un poquito siempre la leudrina o la quinidina. Y algunos grupos hablan pues que la ablación epicárdica, a pesar de que teóricamente es una enfermedad con canalopatía, se está empezando a conocer un poco que en algunos pacientes pues puede haber algún sustrato anatómico que pueda ser susceptible de la ablación. Este es el listado de QT de drogas que hay que evitar en pacientes con Brugada, y vamos a un caso clínico para cambiar un poco un caso clínico real que tuvimos a final del año pasado, que es cortesía de Pepa Sánchez, que es la experta de arritmias, y es una mujer de 27 años, deportista habitual, pues que estaba haciendo las oposiciones para bombero. Entonces, esta mujer tuvo 2 síncopes de reciente aparición. El primero, fundamental, lo que os dije, la anamnesis. Hay que pararse a escribir cómo fue el episodio, en qué circunstancias le ocurrió. En este caso fue el primero, estaba corriendo en la cinta, precedido de sensación de mareo y malestar, no tuvo palpitaciones ni dolor y se llegó a caer de la cinta, se recuperó de manera inmediata y se catalogó, pues, siendo una bombera pues, y 27 años pues, como perfil neuromediado. El segundo episodio le ocurrió iniciando una carrera en un entrenamiento. No estaba haciendo deporte exhaustivo, tiene sensación de inestabilidad con caída inminente y se cae. Se cae y se recupera de manera inmediata y tiene un periodo confusional un poco prolongado posterior. Y llega pues, con este electro. Es un electro, si os fijáis, es ritmo sinusal, con PR normal, el eje es normal, el core es estrecho, la progresión de la R no es especialmente... No, la R no crece demasiado, pero la onda T, si os fijáis, tiene unas T's negativas, pues de V1 o V4. ¿Fijáis? V1 V4. Las T's negativas, en principio, pueden ser variantes de la normalidad en gente joven, hasta los 16 años, pero esto ya te plantea que es un síncope y algo más que tenemos que ver. Tiene alteraciones en el electro. No tiene un electro normal del todo. ¿De acuerdo? Tiene 2 síncopes. Uno de esfuerzo, otro de esfuerzo y un electro pues, que no es rigurosamente normal, que requiere ahondar un poco más. Para el estudio específico de las ondas TES, pues tenemos un montón de diagnóstico diferencial. El patrón juvenil, que ya os dije que es hasta los 16 años. Luego, en el contexto clínico, pues esta paciente no ha tenido una embolia pulmonar, no le pega a tener un síndrome coronario, tampoco ha tenido, vamos, un estrés emocional y un patrón de Takotsubo. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica para valorar y descartar estas entidades. Y ingresa en cardiología, se le hace un ecocardiograma que es normal, se le hace una ergometría
que ahí es donde como los síncopes son de esfuerzo, o en relación con el esfuerzo, pues se hace una ergometría. Y la prueba la detenemos precozmente por aparición de extrasístoles. Extrasístoles ventriculares. O sea, tiene extrasístoles ventriculares y bigeminismo y rachas de TV no sostenida. Entonces, eso te está hablando de algo más. Y esto es muy útil porque otro de los aprendizajes es en la ergometría, el registrar cómo empiezan las arritmias, cuándo empiezan y cómo son, te pueden orientar, te dan mucha información. No es solo que tenga extrasístoles, es que nos permite ver cuándo empiezan extrasístoles y dónde se originan esas extrasístoles. Y en este caso, se le puso un holter también, y si os fijáis, en la tira son siempre las mismas extrasístoles, ¿veis? Ahí están en rojo representadas. Sabéis que esto no es útil para saber exactamente dónde se originan, pero bueno, veis que la morfología de las extrasístoles es siempre la misma. ¿De acuerdo? O sea, una morfología común es que el origen de la extrasístole es común. ¿Veis? Y luego aquí veis aquí los episodios de TV, que ya veis que es QRS ancho. Aquí cambia la morfología, hay dos hacia abajo, una hacia arriba, luego otro hacia abajo. O sea que es un carácter un poco más irregular. Y este paciente, pues al final se le fue haciendo el estudio y se confirmó pues, que tenía alteraciones en la despolarización, tenía arritmias de origen ventricular, de origen en el tracto de salida del ventrículo derecho por la morfología de las TVs en la ergometría, y se le hizo una resonancia magnética en la que se descubrió que la paciente tenía una de las miocardiopatías que pueden provocar arritmias y arritmias graves, que es la miocardiopatía ritmogénica, antes llamada displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es lo que podéis ver aquí a la izquierda. Ese es un corte del ventrículo derecho y ahí con las flechitas podéis ver que el músculo del ventrículo derecho está sustituido por un islote de fibra y grasa. Y ese es el origen de las arritmias que tiene la paciente. ¿De acuerdo? Es una enfermedad de origen desconocido, generalmente familiar, y que consiste en que, fijaros, esto es lo que nos explicaban en biología de primero, de medicina, nos explicaban la relación de las células y cómo las células se engranaban unas con otras y cómo se comunicaban entre ellas. Pues aquí el problema que hay es precisamente en las proteínas que condicionan los genes que condicionan las proteínas de unión. Esas proteínas de unión están alteradas y las células no tienen contacto entre sí y entran en apoptosis y genera necrosis y sustitución por grasa. Y esas alteraciones generan islotes de músculo vivo en medio de la inflamación y la grasa, y ahí es donde se originan las arritmias. Suele ser autosómico dominante y esta paciente pues tenía muchos de esos criterios. Pero lo que os quiero explicar en cuanto al electro, ¿qué datos nos podría sugerir? Pues los datos son las test negativas de V1, V3, que en esta lo tenía hasta V4, la presencia de un bloqueo incompleto de rama derecha, o la presencia de las ondas epsilon, que las ondas epsilon es esto que vais a ver aquí, es una muesca en el componente final del QRS que veis ahí al final. Eso es un indicador de que en medio de esa fibrosis hay zonas que pueden ser proarritmogénicas, ¿vale? Y es uno de los criterios de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Pero lo que quiero explicaros, y es lo más importante de todo, no es de la paciente, pero es un ejemplo de una ergometría en un paciente que tiene esta taquicardia. Fijaros, empezamos la prueba de esfuerzo y de repente el paciente desarrolla una taquicardia regular de QRS ancho, que tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda, con lo cual el origen es en el lado derecho, y es positiva en 2,3 y VF, con lo cual viene de la parte de arriba del ventrículo derecho. Y ahí, en un triángulo específico, es donde suele empezar las alteraciones morfofuncionales de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Esto es información sobre el origen. ¿Dónde se originan las taquicardias? Pues aquí ya
si tenemos un paciente con esto, ya tenemos que pensar en una serie de cosas. En enfermedades congénitas, pacientes operados con cardiopatías congénitas operadas que tienen enfermedades del lado derecho, pacientes que tienen cardiopatías adquiridas pero que afectan especialmente al lado derecho, o pacientes displasia hemogénica de ventrículo derecho, o enfermedades eléctricas muy específicas, pues que son las TVs benignas de tracto de salida de ventrículo derecho o taquicardias por una vía de esas que os había hablado antes. Estaba la de Ken, la de James, y abajo os había puesto la de Magen. Es decir, la morfología de la TV te orienta a su origen y eso a veces te puede hacer inducir de dónde viene la. Esta paciente, pues en particular, se le puso tratamiento beta bloqueante con sotalol y se le puso un desfibrilador, que es la evolución, pues creo que está siendo aceptablemente buena. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, paciente con 67 años, síncope de esfuerzo. Aquí ya veis claramente que estamos con un paciente que tiene R's muy grandes, ¿no? Aquí tenemos que el eje es normal, el cuerpo es estrecho, y luego tenemos R's llamativamente grandes en V5, V6, en 1AVL, y si os fijáis también, la repolarización está alterada, especialmente en precordiales derechas. Entonces, este es un caso de un paciente porque tiene una miocardiopatía, que por las características del electro, una miocardiopatía con mucha R, mucho músculo, pues una miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica es otra enfermedad, otra miocardiopatía de carácter familiar, en el que el gen alterado, aquí está, pues os acordáis lo que perdimos todos los días, la troponina, todos los días, troponina, pues tiene que ver con esto, ¿sabes? Tiene que ver con esto, y es principalmente de carácter autosómico dominante y genera una hipertrofia exagerada del músculo sin una causa que lo justifique, y es un músculo que es disfuncionante, que tiene zonas de fibrosis por medio y que predispone a tener arritmias potencialmente graves, ¿de acuerdo? En cuanto a los criterios electrocardiográficos, pues básicamente son los estándar de la hipertrofia. Puedes encontrarte un paciente con una estenosis aórtica severa, datos de hipertrofia similar a este, el eje se desvía a la izquierda, trastornos secundarios en la onda T o LST secundario pues a la sobrecarga de la hipertrofia, y podemos encontrarnos pues ondas CUS patológicas que no corresponden pues con un paciente sin historia de cardiopatía isquémica. Los criterios de siempre son mucha R, pues mucho voltaje. Mucha R en V5, el contrario V5 pues es V2, V3. Entonces hay una serie de criterios que os lo tengo por ahí, pero mucha R, mucho voltaje y mucho músculo que se despolariza, tarda mucho rato en despolarizarse. Y eso a veces condiciona pues que la anchura del QRS sea un poco más ancha, y es lo que os explico ahí un poquito ahí abajo, en el concepto de tiempo de activación ventricular o de flexión intrinsecoide. Eso es que le cuesta más despolarizarse porque tiene más músculo, y eso es un indicador también de hipertrofia. Y luego, un músculo que le cuesta contraerse, también le va a costar relajarse, y eso es lo que te da las alteraciones en el segmento ST, en la repolarización. Y luego, pues también hay criterios indirectos, pues el crecimiento auricular izquierdo y otras cosas, ¿vale? Aquí os traigo una serie de ejemplos muy sencillos, muy claros. Veis aquí lo llamativo en este paciente que tiene las ondas T negativas en 1AVL, luego tiene desde V2 a V5, y la particularidad en este caso pues es que son ondas T que son fijas, y las ondas T son asimétricas, y son ondas T en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica. Otro ejemplo más claro, R gigante en V5, V6, y esa repolarización alterada que es típica pues, de la sobrecarga de la miocardiopatía hipertrófica. También en 1 y AVL pues, podéis ver ese mismo patrón. Otro ejemplo más, este caso pues tiene CUS. Más que R's grandes, pues tiene CUS que no encajan. Fijaos, tiene CUS profundas en V5, V6, CUS en cara inferior también, en AVF, pero sin historia previa de cardiopatía isquémica, pues a veces es
traduce pues miocardiopatía, que hay que ver. Y este caso pues es un caso real que os voy a enseñar ahora. Es un paciente de 67 años que tuvimos el año pasado. Es un paciente que tenía historia mixta de cardiopatía isquémica y miocardiopatía hipertrófica, que es el electro que os enseñé al principio. Y en este quiero explicaros un poquito que si la hipertrofia afecta al septo y al tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues puede ser obstructivo. Y esto es el ejemplo de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y el tratamiento habitual es beta bloqueante, después de beta bloqueante disopiramida. Últimamente tenemos como medicación también el mavacamten, que es un fármaco específicamente diseñado para esta cardiopatía. Y en casos que el paciente estén muy sintomáticos, pues ya te planteas el hacer una cirugía para cortar el músculo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o, que es para explicaros un poquito más, también hay la opción de hacer una ablación de la arteria que va ahí. Aquí va una arteria, que es la primera, la septal, y este es el electro que teníamos del paciente, que es el que os enseñé antes. En este caso, pues se puede hacer un estudio anatómico de las coronarias, ver la descendente anterior y sus ramas septal, y en algún caso, pues se puede identificar esa rama septal y con un baloncillo oclusivo inyectar alcohol para quemarlo. ¿Por qué os explico esto? Pues no porque me interese que sepáis de qué va esto, porque entendáis la relación entre, como siempre, electrocardiografía, anatomía e implicación de los tratamientos. Fijaros, en este paciente lo que hacemos es le quemamos la rama septal, y fijaros un poquito qué pasa después de quemar la rama septal. El paciente, que tenía un electro antes de simplemente de sobrecarga, ahora ha desarrollado, pues fijaros, un PR larguísimo, o sea, un bloqueo V de primer grado avanzado, y además de eso ha desarrollado un hemibloqueo anterior de rama izquierda, y además de eso, que es lo más llamativo de todo, un bloqueo completo, ¿veis?, de rama derecha. ¿Por qué? Pues porque la rama derecha del haz de His depende de la primera septal. Va con el PAC. Es decir, la primera septal da riego a la rama derecha del haz de His, y cuando la bloqueamos, la quemamos, la ablacionamos, pues acabamos desarrollando pues, un bloqueo de rama derecha pues, iatrogénico. Por eso, en un paciente que tuviera un bloqueo de rama izquierda, no podemos hacer esto. ¿Por qué es interesante esto también? Porque esto es lo que os explica cuando tratáis un infarto anterior extenso, muy proximal, por la DEA muy proximal, que te ocluye antes de la primera septal, puedes tener bloqueos de rama derecha con elevación de ST, y es precisamente por esto. En el infarto es por el trombo que está antes de la septal, y en la ablación de la septal para la miocardiopatía hipertrófica es producido por nosotros mismos. Pero es para explicaros un poco la relación de la anatomía con las coronarias y la repercusión que tenemos en el electrocardiograma. Ya casi acabamos, Ya casi acabamos, sé que es un poco intenso, pero nos quedan un par de bloques y ya terminamos. Ahora vamos ya un poco a la zona pediátrica. Un niño de 12 años con historia de síncope, de crisis comiciales, que está en tratamiento y tiene este electrocardiograma, que no habéis visto, no he tenido ninguno, y os lo he cogido de internet. Lo he cogido de internet. Siendo sistemáticos como siempre, pues empezamos parece que está en sinusal, el PR es normal, el eje es normal, el QRS es estrecho, el segmento ST pues parece que está más o menos normal, la onda T son negativas de V1, V2, pero os dije, pues claro, que hasta los 16 años pues puede ser normal, pero fijaros dónde acaba la onda T. Fijaros en V1, por ejemplo, aquí las tiras han puesto, como siempre, V1 y D2, pero fijaros en V1 dónde acaba la onda T. Si no tenemos
vamos muy rápido, vemos el electro por encima, pues electro normal. Niño 12 años, crisis comiciales, pues. Pero si nos paramos a fijarnos bien, nos podemos fijar pues que las ondas TES acaban muy tarde. ¿Y eso por qué? Pues porque el paciente tiene un QT largo, ¿de acuerdo? Y eso sí que es serio, eso sí que es serio. A lo mejor las crisis comiciales no son crisis comiciales, sino son síncopes arritmogénicos por arritmias ventriculares autolimitadas recurrentes que le causan síncope al niño, ¿de acuerdo? Y eso, lógicamente, como siempre, si no sospechamos, si nunca medimos el QT, nunca vamos a diagnosticar un QT largo, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa que es del ABC y es para lo único que nos valió lo del COVID, ¿no? Que había cardiólogos que se dedicaban a medir el QT por las interacciones de los fármacos. Y esto, ¿cómo se mide? Pues básicamente aquí está explicado, pero lo que quiero explicaros es bueno, normal en varón hasta 450 milisegundos y en mujer hasta 470 milisegundos. Vale. Hay una serie de criterios, bueno, como ocurre con casi todas las cardiopatías, hay unas tablas específicas que te hacen, pues va sumando puntos pues para ver cómo de probable es que el paciente tenga lo que os dije, no solo un QT largo, sino un síndrome de QT largo. El QT largo puede ser por fármacos, puede ser asintomático, pero si vamos sumando historia personal de síncope o historia familiar de muerte súbita, pues la cosa cambia y cambia bastante, ¿de acuerdo? Entonces, hay unas tablas que te permiten ir sumando dependiendo de la duración del QT, si el paciente si tiene alteraciones específicas que ahora vamos a ver, o si tiene historia familiar, pues vamos viendo un poco la probabilidad de que sea síndrome de QT largo, congénito o no. No os preocupéis, al final os he puesto una diapos de resumen, porque ya estamos todos agotados. Entonces, en el QT tenemos que, aparte de medir el QT, tenemos que echar un vistazo a la T. Por eso es QT. Entonces, medir el QT y ver las T's. ¿Vale? Quedaros solo con eso. Fijaros, estas T's pues, pueden ser T's de base ancha, que pueden ser perfectamente normales. Pueden pasar perfectamente desapercibidas. ¿De acuerdo? Un paciente está asintomático, puede ser un patrón pues, de repolarización precoz, un paciente joven, tal, puede pasar perfectamente desapercibido. Os la perdono. La onda T del tipo 2, fijaros, son test de baja amplitud y que tienen una media. ¿Vale? No es una T del todo normal. Y la del tipo 3 es tardía. Es una T distante. Esto a veces lo vemos pues, en cardiopatía isquémica, cuando el paciente empieza con la angina, las T son picudas, pero normalmente las T picudas están más cerca del QRS, no están tan lejos, ¿vale? Pero es la T ancha, la T mellada o la T distante, es uno de los criterios. Y luego, esto se debe, pues también, es canalopatías, son canalopatías. Hay alteraciones en los canales de potasio, de sodio, y que condicionan esas manifestaciones electrocardiográficas y una predisposición pues, a tener, ante algunos estímulos específicos, pues tener arritmias graves, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues son arritmias cuando la onda R cae sobre la onda T. Aquí veis un ejemplo de la extrasístole cae sobre la onda T y degenera en la arritmia ventricular, que tiene unas características particulares. Esta es la característica particular de estos pacientes. Son pacientes que normalmente basalmente tienen bradicardia sinusal, tienen ese QT largo y esas T's particulares, y ante un estímulo que puede ser un sonido acústico, un susto, la natación, por eso la anamnesis es fundamental en preguntar. Pueden tener R sobre T y acabar teniendo episodios de torsade de puntas, ¿de acuerdo? Esto es uno de los criterios clave. Si un paciente tiene una parada cardíaca y tienes la suerte, entre comillas, de registrar el electrocardiograma y puedes ver que tiene este patrón, pues esto te hace pensar
que el mecanismo pudiera ser un QT largo debajo, ¿de acuerdo? Como os dije, esto es lo que tenemos que ver. Otras cosas referidas a la onda T, aparte de la morfología, fijaros en la tira de ritmo aquí, es difícil de ver, pero aparte de tener el QT muy largo, tiene alternancia de la onda T. Fijáis, el primer complejo que está medio cortado, la T es bajita, luego la T es alta, luego vuelve a ser bajita, luego es alta. No es alternancia de voltajes, pero es alternancia en la onda T. Siempre tenemos que ver cosas relacionadas con el QT. Y aquí es el resumen de lo que os expliqué del QT. Hay que medir el QT y hay que analizar las ondas T. Analizar las ondas T si son anchas, melladas, distantes, alternantes, ver si el inicio de la arritmia ocurre por el fenómeno de R sobre T, ver si el paciente tiene una T de torsade de puntas como debut y siempre sospechar en pacientes jóvenes, en adolescentes, porque es cuando los pacientes debutan. ¿De acuerdo? En pediatría es fundamental que lo tiene que considerar. Tienen que evitar un montón de fármacos. De hecho, el QT largo es uno de los principales limitantes a la hora de poder comercializar fármacos. ¿De acuerdo? Es decir, muchos fármacos que son muy buenos prolongan el QT y ahí es cuando pierden el perfil de seguridad antes de la comercialización. Luego ya por último, y con esto acabo, esto lo he puesto, es excepcional, pero es que tuve un caso. Nunca había tenido un caso en mi vida, pero tuve un caso y os lo comento porque el chico se ha trasladado a La Rioja. Entonces, antes vivía en Madrid y yo no vi al paciente directamente, vi a los padres. Vi a los padres. Pero es un caso que podría ser perfectamente parecido a este. Os cuento, es un caso esto lo cogí de internet, fijaros, súper fresco, de la semana pasada, el 10 de marzo. Es un chaval de 9 años con historia de 2 años de síncopes que se presenta en el servicio de emergencias tras otra crisis. El evento ocurre mientras estaba jugando al fútbol en el cole. Le hacen reanimación cardiopulmonar y se recupera sin ningún tipo de medicación ni cardioversión. El paciente llega a urgencias y se le hace un electrocardiograma, que la exploración física es normal, le hacen un ecocardio urgente, que es normal, las analíticas son normales y el paciente pues, no tiene ninguna alteración dismórfica y su único tratamiento pues, era un anticomicial en relación por sus trastornos epilépticos. Y le hacen este electro. Fijaros, este electro. Es un paciente que estamos todos de acuerdo que tiene una taquicardia, ¿no? Una taquicardia que parece en algún lado de QRS ancho, ¿no? Algún complejo más estrecho, que lo que os dije antes, cuando tengamos una taquicardia y algún complejo se estreche, es que es una taquicardia ventricular, ¿vale? Y luego tiene la particularidad de que tiene dos morfologías distintas, la taquicardia. Tiene algunos complejos, si os fijáis en V1, en la tira de ritmo, veis complejos que van hacia abajo y luego algunos complejos que van hacia arriba. No es una torsade de puntas, no son varios complejos que van hacia arriba y luego cambian. Es alternancia, alterna la taquicardia hacia arriba y hacia abajo y esto se llama taquicardia bidireccional. Es un tipo específico de taquicardia ventricular que tiene esas características y que solo puede ocurrir en 3 circunstancias, ¿de acuerdo? En un síndrome raro, que es el síndrome de Andersen, que se caracteriza por una serie de variantes morfológicas. Lo segundo, en la intoxicación digitálica. Esto es lo que siempre nos caía en el MIR, cosas raras asociadas a la intoxicación digitálica, pues era esta taquicardia bidireccional. Y lo que tiene el paciente que se ha trasladado a la zona de Arnedo, que está pendiente de ser evaluado por cardiología después de haber venido desde Madrid, no puedo dar más información, pero espero que siga
y que le sigan dando el Nadolol que tiene pautado, los pacientes con taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Y estos son pacientes que debutan, pues eso, en el rango de edad del QT largo, son pacientes que tienen paradas cardíacas con el esfuerzo físico o al subirse a, por ejemplo, pues a una montaña rusa, tienen una parada cardíaca. Ay, qué susto, pero no fue un susto, fue una TV. Y que, curiosamente, y es lo bonito de la patología, que tiene, el mecanismo es familiar, en este caso, muy mala suerte porque es recesivo, y estamos viendo al padre y la madre si los dos tienen el gen recesivo, porque mira qué raro la cosa, pero que predispone a tener alteraciones en los sistemas de regulación del calcio. Por eso es la convergencia con la intoxicación digitálica. ¿Os acordáis? La intoxicación digitálica hay un momento que es inotropo positivo porque depende del calcio, pues esto hay un momento de convergencia que hace que la fisiopatología sea común. Y por eso tienen estas morfologías de arritmias. Y ya casi, me quedan 5 minutos, ya casi acabo, repasando tres cosas que hemos visto de manera, algunas de ellas someras, otras más profundas, de causas que se manifiestan en el electrocardiograma que pueden ser causa de síncope o predisponer a ello. Tenemos las bradiarritmias, que ya las hemos visto un poquito por encima, bradiarritmia persistente, bradicardia persistente, MOVID 2 de segundo grado o de tercer grado, bloqueo alternante de rama izquierda, rama derecha, acordaros post-TAVI, posablación de rama septal en miocardiopatía hipertrófica. Hemos visto las taquicardias ventriculares y el diagnóstico diferencial de las supraventriculares y las TVs. Resumiendo un poquito, disociación auriculoventricular, acordaros también de ver bien la tira de ritmo y rastrear si hay capturas o fusiones. Luego os conté un poco el rollo de las morfologías, que no nos interesa demasiado, pero os acordáis un poco de la R en AVR del Berekei. Luego hemos visto también en miocardiopatías estructurales, hemos visto un caso real de displasia ritmogénica y otro real de miocardiopatía hipertrófica para ver un poco la relación de la fisiopatología, la anatomía coronaria y la implicación de quemar una rama septal que nos da un bloqueo de rama derecha. Y luego hemos visto ya canalopatías. Hemos revisado un poco el síndrome de Brugada, hemos visto el QT largo, hemos visto la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica y nada más que daros las gracias a todos. Vale. Y animaros a hacer publicidad de que en noviembre, vamos, yo como coordinador y luego me he juntado con dos fenómenos que son Pepa y Isaac para invitaros a 3 tardes intensas de 4 horas que organizamos en el CIBIR. Es gratuito y os animamos a inscribiros a través de intranet y los cursos formativos. Seréis bienvenidos. Primer día es un poquito de cardiopatía isquémica avanzada y miocardiopatías. El segundo día Pepa habla de bradiarritmias, TVs, os va a explicar mucho más y mejor lo que he intentado exponeros en la parte del diagnóstico diferencial de las TVs. Y luego el último día es un día puramente práctico que depende de Isaac, que os hace una revisión práctica con casos, que la verdad es que está muy chulo y os invito a preguntarme lo que queráis y al curso, por supuesto. ¿Alguna pregunta o alguna cosilla que queráis ver, repasar? Sí. Nada, lo que le comenté a Gerardo, las diapos las tendréis y vamos, y interesado que pregunte con Elena o y mi contacto lo tenéis, sí, sí. No.
no, no, no. Lo que siempre es lo fundamental es siempre empezar desde el principio. Es decir, es un hallazgo casual, es una variante. No, os cuento, el concepto este, os lo voy a buscar por aquí que lo tengo. Mira, el concepto este, aquí está. Mira, esto, mira, aquí os fijáis, hay pacientes, eso que me estás diciendo es, vendría a ser el PR corto, pero que no hay onda delta, fijaros, supuestamente es este síndrome que están cuestionando hasta que sí, que exista, ¿eh? ¿Sabes? Es decir, antes se creía que había vamos, es discutible que haya el haz de James, que si hubiera ahí una vía que condicionara que el PR fuera más corto, pero no tiene propiedades arrítmicas y están cuestionando hasta que exista, ¿sabes? Entonces, básicamente no tienes que hacer nada. Describirlo, ¿sabes? Describirlo, revisar de vez en cuando pues, que no tenga ningún síntoma, porque si en el futuro a lo mejor tiene taquicardia, le repites el electro, a lo mejor ves onda delta, por ejemplo, pero normalmente no. Normalmente son hallazgos casuales que no tienen relevancia. No, absolutamente. No, no, absolutamente. Es decir, ahora tenemos que ser cautos en generar enfermedad, ¿sabes? Es decir, ahora es un momento, ¿sabes? Ahora hay que ser cuidadoso en ser nosotros los que generemos enfermedad cuando ya hay suficiente y tenemos que ser capaces primero a tratar la que podemos tratar y no generar enfermos que no son. ¿Alguna cosilla más? Entonces, si tienes un síndrome de preexcitación asintomático y hay en principio, si puedes enviar la cardiología para valorar, porque te cuento, si es un paciente que tiene una actividad de riesgo, por ejemplo, si esa que me estás comentando es conductora de autobús o es piloto o tiene alguna actividad de riesgo, pues entonces el umbral para ser proactivos, para quitarla aún siendo asintomática, hay algunos casos que puedes plantearla, incluso hacer la ablación preventiva. En otros casos nos ocurre con frecuencia. En pediatría nos mandan a hacer pacientes asintomáticos. Muchos de ellos, los niños son asintomáticos, te mandan a hacer una prueba de esfuerzo. Les hacen una ergometría para valorar, ¿sabes? Son test que te permiten valorar la respuesta para estratificar esas vías. Puedes hacer una prueba de esfuerzo para ver si con el esfuerzo la vía se corta, eso es bueno. Si la vía de esfuerzo, si el PR está largo y la onda delta está presente en todo el esfuerzo, pues no es tan bueno. Hay fármacos que pueden valorar un poco cómo responde esa vía accesoria y eso te permite un poco estratificar, no de manera muy precisa, el riesgo de que esa vía cause arritmias graves. Y en función a ese riesgo, hay estudios electrofisiológicos que puedes hacer para ver un poco las características de conducción de esa vía. Y hay unos criterios que te indican, pues mira, es una vía de alto riesgo, la quemamos. Es una vía de bajo riesgo. Pues en general, la filosofía hasta hace unos años, yo no soy experto, pero era vía que encuentro, vía que quemo, ¿sabes? Era un poquito, son los médicos de electrofisiología, por lo menos en mi tiempo, eran incluso asintomáticos, eran muy por quitar la vía accesoria, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto pues que siempre hay que tener un aspecto clínico, es decir, hay vías que son hallazgos casuales que probablemente nunca le den ningún problema a los pacientes. Luego, si quieres, se pueden estratificar. Hay pruebas para estratificar el riesgo y si son de riesgo alto, pues se ablaciona. ¿Vale? Bueno, sabemos que la asistencia. Vemos a la siguiente. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ver el tiempo, ¿no? Perfecto.
Nada, puedes compartirlas sin ningún problema. Sí. Y lo dicho, si quieres, Como tengo una relación directa con ellos, no hay problema. Ellos, vamos, ya te digo, y lo que te dije, si tienen alguna cosa o tal, que me manden un correo y luego es interesante este curso que ya te digo, llevamos hasta hace, hago en 3 tardes seguidas. hago uno para enfermería, que lo di una tarde, que lo doy yo y lo suelo hacer en marzo. En marzo, abril, les doy una tarde a las enfermeras de planta, de neuro, ¿sabes? Estas que tienen contacto con principalmente telemetrías y enfermeras de urgencias y tal. Les doy una tarde, muy somera, pero muy práctica. Y ya está. Y normalmente. Sí, sí, sí. Yo te ayudo. Yo, si quieres te ayudo. Yo un día. Cuando permiso no hace falta. Lo único que No hace falta permiso. es sacar, que no salgan. Claro, pero tú sabes sacar, o sea, yo puedo crear unas imágenes como que... Tú puedes sacar una imagen con el móvil. Claro. O si no, me dices, yo te la ayudo a buscar. Tráete un pincho. Ah, vale, se saca del USB. Tráete un pincho, porque ahí en el ordenador del GPAX, que es donde está todo el rollo, te dejan meter un pincho. Y Vale. podemos coger fotos paradas Vale. o clips de 2 segundos, ¿sabes? De 2 segundos en plan, la coronaria, tal. Pues que con Javier, que no sabía cómo se sacaban esas Yo te ayudo, imágenes. no hay ningún problema. Cuenta conmigo. Es en el servidor de la sala, el que está de espaldas Ah, sí. al jefe, pues ahí